Hola cazadora, yo soy Lidia, creadora del proyecto Arcoiris de Promesas, un espacio en la red para ti, mujer cristiana. Bueno, pues mira, estamos ya así de terminar el reto. Hoy es capítulo 30 y estamos aprendiendo y recibiendo de Dios. O sea, nosotros aprendemos, sí, necesitamos aprender, pero también necesitamos recibir la palabra en nuestro corazón para poder ponerla en práctica. Eso es lo que significa guardar la palabra y la estamos guardando. Proverbios 30 hoy. Si es la primera vez que me ves, si no me conoces, somos Arcoiris de Promesas. De la web somos arcoirisdepromesas.com. Así búscanos. Y en las redes sociales como Arcoiris de Promesas estamos en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram. Síguenos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Bueno, Proverbios 30. Vamos a ver los capítulos 25 hasta el 29 fueron proverbios de Salomón, pero no fueron los que escribió originalmente, sino que estos fueron copiados por los hombres del rey Ezequías, como 300 años después del rey Salomón. Los copiaron de los originales y los volvieron a mostrar para sabiduría del reino, ¿no? Y ya terminamos hasta Proverbios 29, se terminan los proverbios de Salomón, esos que copiaron durante el reinado del rey Ezequías. Y hoy, el capítulo 30 de Proverbios, son los dichos del rey Agur. El rey Agur es el que escribe estos dichos de este capítulo, y a mí me parece Agur un personaje muy controversial, o quizá un personaje muy real, no sé, es muy original, es muy diferente, porque aunque sus dichos los ponen aquí entre los dichos de los sabios, hay ciertas cosas que dejan mucho que desear, y yo quiero hablarte de eso. Primero, porque desde que empieza el capítulo, primero, el rey se presenta. En los primeros 3 versículos, el rey se presenta. Versículo 1 al 3. Y mira, nada más conócelo, está extraño. Dice, los dichos de Agur, hijo de Jaque, contienen el siguiente mensaje. Cansado estoy, oh Dios, cansado, oh Dios, y agotado. Soy demasiado torpe para ser humano y me falta el sentido común. No he dominado la sabiduría humana ni conozco al santo. Ahí nomás para que sepas de quién estamos hablando. Estamos hablando de un hombre que está cansado, que está agotado, que dice que es torpe. En la Reina Valera dice que es necio, que no tiene sentido común, que no domina la sabiduría humana, ni conozco al santo. O sea, no domina la sabiduría humana, mucho menos la sabiduría divina, porque no lo conoce, no conoce a Dios. Así es el rey Agur. Y sin embargo, él deja sus dichos escritos, porque era el rey y pues también, ¿por qué entonces está incluido aquí? Ahorita más adelante te voy a decir, no te vayas porque esto se va a poner muy bueno. Habla sobre Dios, eso sí, él ha oído hablar de Dios y las cosas que ha oído son las que repite. Y está en los versículos del 4 al 6. ¿Quién sino Dios sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Quién retiene el viento en sus puños? ¿Quién envuelve los océanos en su manto? ¿Quién ha creado al mundo entero? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo? Dime si lo sabes. Él sabe que hay un Dios, pero no sabe cuál es su nombre.
No sabe cuál es su nombre, no sabe que es el Dios todopoderoso, el omnipotente, Jehová de los ejércitos, y el nombre de su Hijo Jesucristo tampoco lo conoce, ¿no? Ahí está mostrando lo que dijo al principio del capítulo, ¿no? Ahí está mostrando. Ya sabemos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es respetar a Dios, es obedecer a Dios. Es obvio que este rey no tenga sabiduría, porque ni siquiera conoce quién es Dios, ¿no? Bueno. Y después, muy seguidamente, hace una oración. Y cuando hace una oración, fíjate nada más. Bueno, nos faltó leer los otros 2 versículos. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Ahí sí tiene razón. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. No agregues nada a sus palabras o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. Describe a Dios, sabe, porque se ve que ha oído de él, pero no lo conoce, ¿no? Bueno. Entonces la oración del rey Agur, esa es la que vamos a analizar ahorita, y es del versículo 7 al versículo 9. Oh Dios, te ruego 2 favores, concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Fíjate, quiere 2 cosas que Dios le dé. Que no lo deje mentir, que lo ayude a no mentir. O sea, también era un rey mentiroso. También decía mentiras. Bueno. Pero lo que sigue, esa parte, yo la he escuchado desde niña, cuando dice, no me des ni pobreza ni riqueza, porque si soy rico, quizá te niegue, y si llego a ser pobre, quizá robe. Y yo me acuerdo que nos decían, esa es la clave para un cristiano, ni pobre ni rico, lo suficiente nada más. Pero todo lo que hemos visto a lo largo del reto de Proverbios, que dice que la sabiduría trae riquezas, ¿dónde queda todo eso? La sabiduría trae riquezas. Y Dios quiere que tengamos bienes materiales. Dios nos da las riquezas con su bendición. ¿Por qué este rey no quiere? Porque no quiere esforzarse en ser fiel, en ser firme con el Señor. Por eso, porque dice, si me hago rico, me puedo olvidar de ti. Y nosotras sabemos que cuando nosotras tenemos bienes materiales, no podemos olvidarnos de Dios. Nosotras, con la sabiduría que Dios nos da, cuando tenemos riquezas, siempre se lo atribuimos a Dios, porque Él es el dueño del oro y de la plata, porque Él es el que nos da su sabiduría, Él es el que nos da las fuerzas. O sea, no está negada la riqueza para un hijo de Dios. Entonces, si tenemos riquezas y negamos a Dios, ¿qué quiere decir? Que no estamos muy bien fincadas en nuestra fe, que no tenemos a Dios en primer lugar. Y ahí entonces ya no hay temor de Dios. Nosotras estamos en eso, en el temor de Dios, en el respeto a Dios, en la obediencia, la honra a nuestro Dios. Entonces, no es tan coherente esto. Si me das riquezas, a lo mejor te niego. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está dónde está el ponerle a Dios en primer lugar? ¿Cómo? Bueno, y si soy pobre, quizá robe. También no tenemos firmes
los mandamientos, no tenemos firmes la obediencia, no tenemos firmes los principios de honradez que estamos aprendiendo, sabiduría de Dios. Este hombre, este rey Agur, habla de acuerdo a su necedad en este párrafo. Y créeme que no es algo que yo acabo de descubrir y me voy a echar la revelación ahorita para mí. Yo la escuché de un predicador antes y digo, sí es cierto. Sí es cierto. Si Dios quiere que seamos prosperadas, entonces esto no va de acuerdo a lo que Dios quiere, a lo que Dios tiene para nosotros. Esto viene de la boca de un rey que ya confesó al principio que es torpe y que es necio, que no tiene sabiduría ni humana, mucho menos de Dios, ¿no? Así que ahí te lo dejo de tarea, cazadora. Y luego, este mismo rey sigue diciendo sus dichos, porque tiene dichos sabios. Y yo le preguntaba a Dios, bueno, si aquí al principio le está diciendo que es necio y todo, entonces todos estos dichos, ¿por qué? Entonces no le hacemos caso o ¿qué hacemos con esto? Y yo sentí en mi corazón que no hay personas totalmente necias ni personas totalmente sabias. Somos una combinación, a veces predomina la sabiduría, a veces predomina la necedad, a veces está equilibrado, pero lo importante es de dónde viene la sabiduría. Y la sabiduría que este rey está diciendo, yo no sé si venía de su corazón, de su propio pensamiento, o venía de otros sabios que él escuchó y estaba repitiendo los dichos. El chiste es que aquí están. Y este rey, y son muy interesantes los proverbios del rey Agur, porque nos presenta 5 series de a 4 cosas. Dice 3 cosas y aún 4. Y todavía una más. Mi versión dice 3 cosas. Dice, no, son 4. Entonces, son 5 series de 4 cosas. Pero así están presentadas. Ese es el estilo. 3 cosas y una de regalo. Casi, ¿no? Entonces, aquí están. Las 5 cosas son: una, las insaciables; otras, las ocultas; otras, las peligrosas; otras, las sabias; y otras, las elegantes. Y el primero, las cosas insaciables, están del versículo 15 al 16. Y me llama la atención porque viene hablando de personas malas, de personas traicioneras en los versículos anteriores, y de repente empieza a hablar de las cosas que nunca se sacian. Dice, hay 3 cosas que nunca se sacian. No, son 4, dice. Las que nunca dicen basta: la tumba, la matriz estéril, el desierto árido y el fuego abrasador. Nunca se llenan, nunca dicen hasta aquí. De que agarran su pasito, se siguen y se siguen y se siguen hasta destruirlo todo, ¿no? Bueno, son 4 cosas que no dan fruto, pero que sí consumen, destruyen. Y la segunda son las cosas ocultas. Dice, hay 3 cosas que me asombran, versículo 18. Hay 3 cosas que me asombran. No, son 4 las que no comprendo. Y en la Reina Valera, o no sé, en una versión dice, hay 3 cosas que me son ocultas. Bueno, son 4. Aún 4 que yo no entiendo. Y dice el versículo 18. A ver, estas otras fueron 15, 16. Las insaciables 15 y 16. Y las ocultas 18 y 19. Dice, hay 3 cosas que me asombran. No, son 4 las que no comprendo. ¿Cómo planea
el águila por el cielo, cómo se desliza la serpiente sobre la roca, cómo navega el barco en el océano y cómo ama el hombre a la mujer. En la traducción del lenguaje actual dice, la Reina Valera dice de rastro, que no dejan rastro, son cosas que no dejan rastro, que no se pueden saber. Y la primera cosa que no puedes saber es cómo es que voló, por dónde voló el águila, no deja el camino. El águila no deja camino, la serpiente sobre la roca tampoco deja huella, el barco en el océano, una vez que pasa, ya no hay huella también. Pero en la traducción lenguaje actual, la última, la que dice, y cómo ama el hombre a la mujer, dice que esa cuarta cosa dice que no se puede saber cuando un hombre y una mujer han tenido relaciones sexuales, que no se sabe, no se puede saber con cuántas mujeres o con cuántos hombres se ha tenido relaciones la persona, ¿no? Estas son las cuatro cosas ocultas. Y las cosas peligrosas, que es la tercera serie, el versículo 21 al 23. Dice, hay tres cosas que hacen temblar la tierra. No, son cuatro las que no puede soportar. El esclavo que llega a ser rey, el necio autoritario que prospera, a la mujer amargada que finalmente encuentra marido y a la criada que toma el lugar de su señora. Son cosas peligrosas porque cuando están en un extremo y llegan al otro extremo, se corre el peligro de que se hagan terribles, ¿no? El esclavo que llegue a ser rey puede ser un rey muy malo. El necio que llega a tener dinero puede ser una persona muy avara quizá, o muy gastalona, ¿no? También, cualquiera de las dos. La mujer amargada que encuentra marido, cuidado, pobre hombre con una mujer amargada. Dios nos libre. Y la criada que toma el lugar de su señora. Son cuatro cosas peligrosas que encuentra el rey Agur. Las cuatro cosas sabias que encuentra este rey son cuatro cosas sabias, aunque pequeñas. Son sabias, aunque pequeñas. Está en el versículo 24 al 28. Dice, cuatro cosas sobre la tierra que son pequeñas, pero extraordinariamente sabias. Las hormigas no son fuertes, pero almacenan su alimento todo el verano, para el tiempo de invierno. Los damanes no son poderosos, pero construyen su hogar entre las rocas. ¿Qué son los damanes? Yo busqué en las otras versiones y en unas versiones dice los tejones y en una o dos versiones dice los conejos. Dice que ellos no son poderosos, pero saben construir sus casas en la roca, entre las rocas. Las langostas no tienen rey, pero marchan en fila. No tienen quien las mande, pero marchan en fila y son pequeñas. Las lagartijas son fáciles de atrapar, pero se encuentran hasta en los palacios reales. Lagartijas sabias. No son fáciles de atrapar, o son fáciles de atrapar. Las lagartijas son fáciles de atrapar, dice. Sin embargo, habitan en los palacios de los reyes. Esas son las cuatro cosas sabias. Y por último, las cinco cosas elegantes. El rey Agur encontraba cuatro cosas elegantes. Más bien son como animales elegantes, con excepción del último que no es animal, ¿no? Pero dice que tienen un andar majestuoso, dice otra versión. Una versión dice que caminan elegantemente, un andar majestuoso, dice que caminan airosos, ¿no? Y es versículo 29 al 31. Hay tres cosas que caminan con paso firme y majestuoso. No, son cuatro las que se dan aires al andar.
el león, rey de los animales que no retrocede ante nada, el gallo que se pavonea, el macho cabrío y el rey al frente de su ejército. Así que estas 4 cosas que son las que son elegantes, a mí me encanta lo del el león que dice que nada le hace frente. Y con estas 5 series de 4 cosas que nosotras encontramos aquí, tendríamos nosotros que buscar y que Dios nos dé la sabiduría para profundizar más en esto. Que profundicemos más para saber qué hay detrás de todo esto, ¿sí? Bueno, esto es Proverbios 30 y así cerramos. Yo creo que hay algo que Dios nos puede revelar en estas cosas. Yo no quise ahondar en cada cosa porque esto es muy largo, esto es algo que hay que analizarlo de otra manera y quizá más adelante podamos hacer algún estudio acerca de esto. Por lo pronto, este es el panorama de Proverbios 30. Muchas gracias, cazadora, por estar aquí, por llegar hasta acá. Te espero en el último video de Proverbios. Te recuerdo, arcoirisdepromesas.com es nuestro sitio web y las redes sociales como Arcoiris de Promesas, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y estamos contigo para servirte con palabra de Dios. Nos vemos en el próximo.